con lo que es la cuestión social. Muchas veces relacionamos esta materia con una ciencia de tipo abstracta relacionada con fórmulas matemáticas que está orientada a obtener rentabilidad en las empresas. No es así. Muchas veces nos hablan economistas y nos empiezan a decir la bolsa, esta empresa está en tantos puntos ya por encima de la otra, nos hablan de la competencia, nos hablan del PIB, de este indicador que mide lo que es la evolución de la economía, si ha aumentado la riqueza nacional, si no, etc. Pero la economía es esencialmente una ciencia que está llamada a atender las necesidades humanas, es una ciencia de tipo social. Entonces, cuando no se está dando ese bienestar social en la población, pues podemos decir que esta fracasa en lo que es su objetivo principal. Entonces, por eso muchas veces los economistas buscamos otras alternativas a lo que actualmente está predominando, que son empresas orientadas principalmente a obtener beneficios. Y esto ya nos están diciendo pues los especialistas, muchos economistas también en esa línea, que debemos ir buscando otras opciones como son las fórmulas de organización que tienen que ver con la economía social. Entonces, en este sentido es importante destacar, para hacer una diferenciación entre el concepto que tenemos de la economía convencional y la economía social, debemos tener claro los dos conceptos de desarrollo y crecimiento, que no es lo mismo. Hablamos de desarrollo en una sociedad cuando se están satisfaciendo las necesidades humanas y las personas logran tener una vida digna. ¿Qué significa esto? Pues que las personas llegan a tener los servicios básicos para poder vivir, como por ejemplo agua, educación, electricidad, sanidad, vivienda, etc. Y muchas veces, por ejemplo, las noticias nos dicen, ha crecido el PIB y por tanto la economía va mejor. El PIB es un indicador que mide la cantidad de riqueza, el total de bienes y servicios de una economía, y si este aumenta, no quiere decir necesariamente que la población esté teniendo desarrollo. ¿Por qué? Porque esta riqueza puede estar muy concentrada, que es lo que está pasando en la actualidad, y es principalmente por lo que está fracasando el modelo de desarrollo imperante, porque no se está dando un bienestar en general en la población, sino que la población va hacia el empobrecimiento. ¿Por qué? Porque la riqueza está muy concentrada y eso se ha favorecido a través de las fórmulas económicas que son las sociedades mercantiles, empresas orientadas a obtener beneficios y no precisamente a satisfacer las necesidades de las personas que trabajan en ellas. Entonces, en este sentido, muy ligado a lo que es la economía social, tenemos lo que es el derecho al desarrollo, que afirma que no cabe desarrollo sin la efectiva implementación de los derechos humanos. O sea, una población, para que esté teniendo desarrollo, debe estar basada en lo que son los derechos humanos, que las personas puedan vivir con dignidad. Vamos a plantear ya muy concretamente. La economía convencional y las sociedades mercantiles, que son las que tienen copado todo lo que es la estructura económica, están principalmente orientadas, o su único objetivo, se crean de hecho para ello, es maximizar el beneficio. Y las personas somos llamados recursos humanos y nos convertimos en un fin de esas inversiones para obtener beneficios, en un medio, perdón, para alcanzar el fin, que es obtener beneficios. ¿Y qué es lo que nos plantea la economía social, que también es llamada economía solidaria? Pues nos plantea que en la economía, desde su esencia, que es satisfacer necesidades, y desde su esencia social, el principal objetivo de las organizaciones económicas debe ser la calidad de vida de las personas. Y en este caso es lo opuesto a la economía convencional, porque la rentabilidad económica, que sí la necesita la economía social para mantener los puestos de trabajo, para funcionar, es un medio, pero es un medio para precisamente
que mejore la calidad de vida de las personas. ¿Se dan cuenta cómo es lo opuesto? En una el fin, para la otra es un medio, y en lo que para la otra los recursos humanos son un medio, para la economía social es el fin. Entonces, dentro de la economía social tenemos diferentes tipos de organizaciones que nos dicen, aquí el concepto que cogí de la Carta de Economistas de Francia, que es la que creo que más se ajusta a la realidad, es que son entidades que con funcionamiento y gestión democrática. ¿Qué significa democracia en estas entidades? Pues que, por ejemplo, todas las personas que la conforman tienen derecho a un voto, independientemente de que aporten capital, de la cualificación que tengan, de dónde vengan, etc. Entonces, funcionan y se gestionan democráticamente en igualdad de derechos y deberes de los socios, y practican un régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias, empleando lo que obtienen del ejercicio para el crecimiento de la misma entidad y de la mejora de los servicios de la comunidad. Es decir, son entidades en esencia democráticas, conformadas con personas que todas tienen los mismos derechos y deberes, y lo que obtengan de beneficio es para la entidad o para la comunidad. Entonces ahí nos está hablando que tienen un interés por el otro. No son empresas que también las hay empresas, ahora lo veremos, que están orientadas a obtener beneficios, sino buscan el beneficio social. Entonces, las diferentes formas jurídicas son, dentro de la economía social, las cooperativas, las mutuas, las asociaciones y fundaciones. Estas son las generales y principales, pero hay otras como los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, etc. Entonces, ¿cuáles son los principios de la economía social? Los vamos a decir muy rápidamente, porque ya tenemos, creo, el concepto de manera muy general. Pues que las personas están por encima del capital. Este tipo de entidades buscan la defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad. Es muy importante y es un elemento clave dentro de las entidades, la solidaridad y el apoyo mutuo, y pensar en el otro y sentir empatía, o tener empatía por el dolor ajeno o por el dolor del otro. En estas entidades se da una conjunción de los intereses de los miembros, que sí tienen algún interés por estar ahí, pero también hay un interés por los demás, por el interés general. Se da un control democrático por parte de los miembros, ya lo habíamos comentado. La adhesión es voluntaria y abierta, no está condicionada por ninguna cuestión de origen, de creencias, de disponer de capital, etc. Y siempre buscan autonomía de gestión y la independencia de los poderes públicos, pero también de otras organizaciones con más poder económico, ¿no? Buscan ser autónomas e independientes. Y movilizan lo esencial de los excedentes para la persecución de objetivos de desarrollo sostenible, la mejora de los servicios a los miembros y el interés general, ya lo habíamos comentado. Entonces, dentro de este tipo de entidades de la economía social destacan lo que son las cooperativas. Las cooperativas, de lo que vamos a hablar concretamente en esta charla, pues son a la vez que asociaciones, empresas. La definición la tenemos aquí, se trata de una asociación autónoma de personas que se agrupan voluntariamente para satisfacer sus necesidades comunes, económicas, sociales y culturales por medio de una empresa que es de propiedad de todos, de propiedad colectiva, y que se gestiona de forma democrática. Entonces, todos los principios anteriores que hablamos que tiene la economía social se incorporan a las cooperativas. Es importante destacar que la economía social, sus principios, los adquiere de lo que ha sido el desarrollo del cooperativismo. Es decir, en principio nacieron este tipo de organizaciones y luego se fueron creando otras de otros tipos, pero los principios que le funcionaron bien a las cooperativas se adoptan en concepto hacia la economía social. Por tanto, las principales características de una cooperativa, para que las tengamos en cuenta y se nos queden grabaditas. Se trata de una asociación
y una empresa a la vez. La propiedad es conjunta, es decir, de todos los miembros de la misma, y se gestionan de forma democrática. Aquí el que tengas mayor capital y lo hayas aportado y por eso tienes más votos, eso no va en las cooperativas. Todos los miembros de la cooperativa tienen un voto en la asamblea donde se toman las decisiones, que vamos a ver más adelantito. Los miembros son sus propietarios en igualdad de condiciones, mantienen lo que son los valores de autonomía y autogestión, y el fin último no son las ganancias, sino el bien común de los socios, en este caso de los miembros, y que se mantengan las organizaciones y la sostenibilidad de la empresa. Aquí tenemos otra vez los principios que son los de la Alianza Cooperativa Internacional. Este es el lugar donde pueden consultar, es un espacio de consulta del cooperativismo y de las cooperativas, la ACI, la Alianza Cooperativa Internacional. Y aquí tenemos pues los diferentes principios que son muy parecidos a los que ya mencionamos, de la economía social, interés por la comunidad. Aquí se destaca mucho la solidaridad entre cooperativas para poder fortalecerse y poder conseguir sus objetivos. Los mismos que ya vimos, pero se agrega el de educación y formación. Si buscan ser independientes y autónomas, pues buscan también mucho lo que es formarse entre los socios, los miembros, pues para poder lograr esa independencia precisamente, poder tener la autogestión. Y por tanto es muy importante también la información dentro de los socios e irse informando de lo que es el cooperativismo y el movimiento cooperativo. Aquí es donde vamos a aterrizar más en lo que es la diferencia entre una empresa convencional, la que estamos habituados a conocer, digamos, y lo que es la empresa cooperativa. Ustedes seguramente estuvieron viendo ya en su materia este tipo de organizaciones, ya las conocen porque se les mencionó algo, ¿no? Hemos estado viendo con realmente hemos explicado lo que es la asociación. Lo que es la asociación. Bien. Entonces, los servicios sociales, decía en una de las diapositivas, se pueden atender desde lo que es la gestión pública y desde lo que es la gestión privada, ¿no? Nosotros, las cooperativas son parte de lo que es la gestión privada y no lucrativas, son esencialmente no lucrativas, buscan el bienestar de las personas que conforman la asociación, que también es una empresa porque busca rentabilidad y funciona como empresa, ya lo iremos viendo, pero los excedentes, las ganancias, están orientadas a que se mantengan, por ejemplo, en las cooperativas de trabajo asociado, que se mantengan los puestos de trabajo, que se dé un bienestar para los socios, los miembros, pero que también se vaya generando un bien hacia la comunidad a través de la educación o a través de distintas obras en las que la cooperativa contribuye. Entonces, lo que es la empresa convencional, lo que tiene que ver con diferentes elementos, por ejemplo, el capital, en la empresa convencional del modelo imperante capitalista es de propiedad privada. En cambio, en la empresa cooperativa, el capital es de propiedad colectiva, de todos los miembros. Por tanto, no existe una apropiación después del excedente, de lo que se obtiene de beneficio, y se hace una distribución justa de la riqueza entre todos los socios. No hay una persona que invierta porque va a obtener un beneficio y luego las personas que trabajan ahí pues lo que hacen es vender su trabajo y después depende de si los salarios son justos o no justos. No, aquí no existe eso, porque todos los trabajadores son propietarios de lo que es la asociación y el capital de la empresa cooperativa. Entonces, el objetivo de la empresa convencional es obtener ganancias, mientras que la cooperativa es producir y dar servicios para beneficio común, con lo que se logran empleos estables. Eso lo vamos a destacar más adelante. Con las ganancias en la empresa convencional se beneficia el propietario del capital y se da lo que tenemos actualmente en el modelo, acumulación. En cambio, con la empresa cooperativa, el producto se destina al beneficio de todos. Entonces, lo que vamos a ir es avanzando hacia una menor desigualdad.
si funcionara en el mundo económico cada vez más este tipo de organizaciones, pues lo que se va a generar es una distribución de la riqueza, porque los que trabajan son los propietarios y el beneficio se revierte en ellos, y a la vez ellos tienen valores de solidaridad y de compromiso hacia el desarrollo sostenible y la comunidad. Entonces, por tanto, son empresas de tipo social no lucrativas, por las que se pueden atender todo tipo de actividades económicas. Ya veremos ejemplos, porque es importante mencionarles que aunque nos suenen poco y en España representen apenas el 10% del PIB, en Canarias menos todavía, lo que es el 4% del PIB, las cooperativas proveen el sustento a más de la mitad de la población. Y son muy importantes, tienen un importante peso económico en países desarrollados. El propio Estados Unidos, el 25% de su economía está funcionando con empresas de este tipo, con cooperativas, en Canadá también, en Japón, en Noruega, que son países desarrollados. Hay sectores importantes de su economía en el que son principalmente estas fórmulas las que están funcionando. Y la Unión Europea últimamente, con esto de la crisis, está haciendo un llamado cada vez más a los países que la integran de que promuevan este tipo de organizaciones. De hecho, en la Constitución española, en el artículo 129 específicamente, se dice ahí de que para conseguir el bienestar social, estas fórmulas son las idóneas y que deben ser promovidas. Eso se ha ido dejando ahí, pero está recogido en el sustrato jurídico más alto, ¿no?, del país. Entonces, otra cuestión, ya lo habíamos visto, las ganancias en la empresa convencional se distribuyen entre los accionistas. Sin embargo, en la cooperativa el excedente obtenido se devuelve a los socios en proporción a su trabajo. Es importante tener en cuenta eso, en proporción al trabajo de cada uno en este tipo de empresas, pues es que se devuelve, ¿no? No, hay mucha gente que tiene la idea de que las cooperativas no funcionan porque entran todos en el mismo saco, digamos, y que no se toma mucho en cuenta si uno trabaja más, si uno trabaja menos, y eso no es así. O sea, funcionan completamente como una empresa convencional en lo que es la actividad que aporta cada uno, y luego viene la parte que se le llama el salario, que es, lo que pasa es que en las cooperativas se le llama anticipos laborales, y en lo que es y luego hay el retorno cooperativo, que es del excedente que se distribuye a los miembros, y se dejan una parte también para lo que son los fondos sociales, que luego ya lo veremos. Entonces, en la empresa convencional el capital dirige a las personas. Y hablamos lo que se está dando y se escucha mucho en los medios de comunicación, la organización de los mercados. Dice, no podemos hacer esto porque es que los mercados nos están presionando a hacer esto otro. En cambio, en este tipo de fórmula, digamos, de desarrollo, los trabajadores dirigen al capital. ¿Por qué? Porque esas empresas están en manos precisamente de los interesados en mantener sus puestos de trabajo. Entonces aquí se da lo opuesto, se trata de la organización de las personas. Los trabajadores en la empresa convencional no tienen ni voz ni voto, son un factor más de producción, un medio. Sin embargo, aquí tienen voz y voto y son directivos y propietarios de las empresas. El número de socios en la empresa convencional es limitado y lo determina el capital aportado. Sin embargo, en la cooperativa el número de socios es ilimitado y pueden ser socios todas las personas que lo deseen, según los estatutos de la misma. ¿Qué es lo que pasa con esto de que sea ilimitado el número de socios? En realidad, como principio, las cooperativas tienen lo que es el principio de adhesión abierta y voluntaria. Se da mucho en lo que son las cooperativas de consumo, en las que estas están orientadas a suministrar bienes y servicios, y todas las personas de la comunidad, sin ninguna discriminación, pueden decidir ser socios y beneficiarse de esa distribución o de ese suministro. Pero lo que son, por ejemplo, las cooperativas de trabajo asociado, en las que está Wilson, por ejemplo, pues va a depender mucho de los resultados de la cooperativa y también de las necesidades técnicas para que se puedan agregar más socios. Y era el principio de solidaridad y de contribuir a la expansión del cooperativismo
de promoverlo a través de la formación, como hará él estando aquí hoy, pero va a depender que entre, puede que se vaya obteniendo un capital que permita la adhesión de más socios, que entrarán como socios propietarios, no como asalariados. Entonces, los objetivos en la empresa convencional son independientes de los socios, son objetivos individuales, en cambio aquí dependen de los socios los objetivos de la empresa y las decisiones las toma el grupo. Está administrada en la empresa convencional por un número reducido de personas y aquí en la empresa cooperativa se gobiernan con la participación de todos los socios. Las convencionales se organizan internamente por medio de la competencia y en cambio aquí es prioritario el apoyo mutuo entre todos. Con esta fórmula de funcionar, ¿qué es lo que se traslada ya en la misma práctica como parte de la estrategia empresarial? Pues que al ser los mismos miembros propietarios de esa empresa y poder tomar las decisiones en ella, poder dirigirla, lo que se da es que se produce una alta motivación entre los miembros de los socios. Ya de eso nos hablará Wilson. No vamos solo a hacer un trabajo en unas horas determinadas, sino que precisamente porque de nosotros depende que funcione o no funcione y nuestro puesto de trabajo, pues estamos muy pendientes de cómo anda el mercado para ver si buscamos nuevas oportunidades, de acercar nuestro producto, nuestro servicio, crear redes, etc. Entonces, además la compensación es bastante grata, estar siguiendo tus propios objetivos y encontrarte en una organización de este tipo. Este tipo de empresas generan empleos de calidad, trabajo estable y formación continua. Es importante destacar aquí por qué se da esto del trabajo estable. En realidad las cooperativas tienen mayor vida que las empresas convencionales, duran más. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué es así? Bueno, pues porque una empresa convencional orientada principalmente a obtener beneficios, cuando se dan situaciones, por ejemplo, de crisis, que es en la que estamos ahora, si antes tenía una rentabilidad del 5%, vamos a suponer, y luego su rentabilidad baja al 1%, que la rentabilidad ya está por encima de lo que es soportar los costes, ¿no? Y un coste pues son los trabajadores. Pero aún manteniendo los trabajadores y una rentabilidad del 1%, si antes tenía el 5%, el inversionista se va a plantear, bueno, quizás sea mejor irme a otro sector y buscar invertir mi capital en una actividad que me genere ese 5, no el 1. Y se plantean muchas veces cerrar las empresas o despedir a trabajadores. Y muchas veces lo que reclama la gente es, me están despidiendo, pero la empresa sí funciona y sí los empleos sí se pueden soportar, pero no. Es que el objetivo de unos accionistas es obtener ese beneficio que se lo puede dar a otra actividad y que ya lo tiene calculado. Entonces, cuando funcionamos de esa forma la economía, estamos hablando de intereses individuales alejados de lo que son los intereses sociales. Entonces, esta forma de funcionar de la economía es que cuando eres cooperativista, aunque bajes del 5 de rentabilidad al 1, ya manteniendo los puestos de trabajo, ahí se queda la empresa. La empresa no se cierra porque es nuestro propio puesto de trabajo el que está ahí, ¿no? Entonces, es por esa la explicación, esa es la explicación de que se generen empleos más estables. Los socios se comprometen con la comunidad, el entorno y el medio ambiente, conforman redes de alto valor como es la intercooperación. Es muy importante la solidaridad entre los cooperativistas y cooperan unos con otros, proveyéndose los productos, solicitándose servicios, etc. Y las alianzas, lo que son las redes, son muy importantes dentro de las mismas. Se da un ajuste entre los valores y la cultura de la empresa y de los individuos, y existe un compromiso con los resultados que va obteniendo la organización. Nos dice aquí, aplican herramientas de gestión empresarial innovadoras,
ahora se les hace mucho el llamamiento a las empresas convencionales de que para que sus empleados respondan mejor y que se obtengan mayores resultados ya como estrategia, ¿no? Que estos participen en las decisiones de la empresa de alguna manera, con esas fórmulas de funcionamiento de cogestión que les llaman. Pues es esto que ahora se les hace el llamamiento a las empresas convencionales, en la misma esencia de lo que es la empresa cooperativa existe, el hecho de que los trabajadores tomen las decisiones. No me voy a detener en esto porque ya lo hemos estado mencionando. Es importante decirles que ustedes, a que no sabían que la cooperativa más grande del mundo y la que es referente en la aplicación de sus principios y de funcionamiento con sus socios es española. ¿No sabían? Es la cooperativa Mondragón del País Vasco. Es el 7º grupo empresarial más grande del país y el primero en el País Vasco. La cooperativa Mondragón, sus principios en teoría son de los más avanzados que te encuentras en el mundo de las organizaciones de economía social. Por ejemplo, la Alianza Cooperativa Internacional sitúa estos principios que tienen ahí, ¿no? Así, que es la adhesión abierta y voluntaria, el control democrático de los miembros, como principios generales de las cooperativas que se conforman en el mundo. Sin embargo, la cooperativa Mondragón tiene todos los principios que señala la Alianza Cooperativa Internacional, pero agrega otros, como por ejemplo que es muy importante para ellas que exista soberanía del trabajo, es decir, ellos entienden que cuando una persona entra a formar parte de una cooperativa, se produce lo que se llama emancipación, porque logra poder tomar decisiones en lo que le genera su puesto de trabajo y logra separarse de lo que son esas empresas que en cualquier momento le pudiesen despedir porque no llegan a la rentabilidad que habían calculado inicialmente o que han bajado por algún momento de situación de crisis. Entonces, también para ellas es muy importante que el dinero se considere un medio, que sea un instrumento y esté subordinado más bien el capital y que el interés principal sean las personas. Hace como 3 años vino un representante de la cooperativa Mondragón cuando se sacó la nueva ley de economía social en España, que la estaba aquí promoviendo el gobierno de Canarias y la dio a conocer, y él decía, lo más importante para que funcione el cooperativismo y la empresa Mondragón es la solidaridad. Y eso se refleja en el hecho de que, por ejemplo, si una de las cooperativas del grupo Mondragón está obteniendo malos resultados en un periodo, las demás cooperativas contribuyen para levantar a la empresa y promoverla y de esa manera no se pierdan esos puestos de trabajo. Entonces, lo más importante ahí son las personas según los principios que dicen tener y no precisamente el capital. Hay una participación en la gestión, es importante que las personas vayan promoviendo en el trabajo, si entran con un puesto determinado que lleguen que vayan progresando en lo que es la organización a tener una mayor participación en la gestión de la misma. Y se da lo que ellos llaman la solidaridad retributiva. ¿Qué es esto? Esto lo manifiestan de 2 maneras, internamente en lo que es la cooperativa, que el mayor directivo y que tiene una mayor retribución nunca esté 10 veces por encima del que tiene menos. A eso le llaman ellos tener solidaridad con los demás, es decir, para que pueda efectivamente haber capital que promueva otro tipo de cooperativas y que no se produzcan esas situaciones de gran desigualdad dentro de la misma empresa.